vamos directamente a seguir con esta serie que tiene que ver con nuestras leyes ilegales. Y la semana pasada les hablé básicamente de leyes culturales que nosotros aceptamos como si fueran normales, pero muchas veces la práctica de esas leyes nos pone en contraposición con lo que es la energía de Dios, con lo que es su esencia. Hablamos de la ley del ñembotabú, de hacerse el tonto, la ley del más fuerte o aún la ley del más vivo. Y vimos que ese tipo de leyes que aceptamos muchas veces van de contramano. Y hoy, a modo de introducción, te voy a hablar de 3 leyes y después de una cuarta que sí es mucho más peligrosa. Quiero hablar un poco de lo que es el concepto de la ley del aborto. Tenemos leyes que protegen los animales, pero tenemos una ley o un proyecto de ley que quiere legalizar el asesinato. Y es increíble cómo nosotros los seres humanos encontramos explicaciones para justificar algo injustificable. Y por más de que en muchos países, inclusive en Estados Unidos, a través de una manipulación de la justicia, allá en la década del 70 se haya llegado a aprobar una ley, no quiere decir que esté bien. Y nosotros tenemos que ser conscientes de esas cosas porque esas cosas van en contra de la esencia de Dios. Y hablamos el año pasado in extenso sobre eso. Otra ley ilegal son los alimentos sin ley y es una epidemia legal. ¿Y por qué digo alimentos sin ley? Porque el 75 a 80% de los alimentos que se venden en los supermercados, en los almacenes y en nuestro país nos hacen mal. Y estaba mirando un documental por tercera vez ya en estos días y el doctor, le quiero leer una frase del doctor Harvey Card, lo que él dice sobre lo que está pasando en Estados Unidos con los niños. Y miren lo que él dice: si una nación extranjera estuviera causando que nuestros hijos sean obesos y que eso afectara su salud y su felicidad, haciendo que se depriman y que tengan baja autoestima, si una nación extranjera hiciera eso a nuestros hijos, probablemente tendríamos una guerra porque defenderíamos nuestras familias. Y es increíble cómo él hace esa connotación de mostrar lo que está haciendo la industria de alimentos con los niños en Estados Unidos. Y eso es una ley ilegal. El hecho de que todo esté disponible para ser consumido no quiere decir que todo que te conviene, que todo eso lo podés consumir gratis. Se estima que esta generación de niños que nació entre 1990 y 2000 y 2000 y 2010 es muy posible que tenga entre 10 y 15 años menos de vida por los problemas que hoy ya tienen de salud. Y esa es una realidad y es una ley ilegal que no exista un control sobre eso. Es una epidemia legal. Otra ley ilegal son las guerras legales y conflictos justificados. Para muchas personas, obtener las cosas a través de los conflictos es normal. Sus padres lo hicieron porque lo hicieron sus abuelos y así sigue el mismo círculo vicioso. Y es increíble cuando te pones a hablar con las personas cómo encuentran la justificación para pelearse y para conseguir cosas. Y te hago una pregunta: ¿te has puesto a pensar cuánto cuesta un conflicto? ¿Cuánto cuesta una pelea? Una pelea no es una discusión, un conflicto no es una discusión. Me encanta lo que dice Jacques Attali en el diccionario del siglo XXI sobre esto. Los hombres se pelearán por cualquier clase de valor cada vez que tengan que compartirlo. Esa es la naturaleza humana. Lo está diciendo este economista, que es un hombre que está entendido en los tiempos, que está diciendo: señores, la humanidad no tiene remedio. Cada vez que tengamos que compartir algo nos vamos a pelear. Y acá es donde entra la palabra de Dios que te revela el valor que tiene compartir. Nosotros tenemos una ley cultural que dice: el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Pero ¿saben qué dice Dios? Es como que Dios dice: vamos a ajustar esto. El que comparte se queda con la mejor parte. Porque cuando vos compartís, vos estás sembrando una semilla. Y dice Dios que Dios da pan al que come y semilla al que siembra. El que parte y reparte y se queda con la mejor parte, se queda con el pan.
pero el que comparte se queda con la semilla, y la semilla nadie te la puede robar, es tuya y tú la vas a cosechar. Ahora, quiero hablarte un poco de una ley que nosotros estamos muy acostumbrados, y acá voy a profundizar en el tema, eso fue a modo de introducción. Te quiero hablar de una ley que nosotros muchas veces la asociamos solamente con la política y que tiene que ver con el tráfico de influencias. Y dice el diccionario: utilización abusiva o ilegal de la posición social o política con el fin de conseguir beneficios o ventajas. Y me llama mucho la atención cómo nosotros a veces somos víctimas de esta ley ilegal del tráfico de influencias y pensamos que eso no nos afecta porque no estamos en una posición de privilegio como los políticos. Y señores, tráfico de influencia nosotros tenemos todos los días. Las personas hacen eso todo el tiempo, no solo en la política. Las personas trafican su mala onda y te la tiran en la cara sin pedirte permiso. ¿Conocen ustedes personas mala onda? Es como que está infectado el planeta de gente con mala energía. Ahora, uno debe tener cuidado en los ambientes que se mueve porque esos generan influencias dentro de ti. Y te quiero hablar de 5 ambientes que generan tráfico de influencia. En primer lugar, la familia parental. La familia parental genera un tráfico de influencia impresionante. Por eso que el Señor le dijo a Abraham: cortá los lazos. Cortá el lazo, cortá la teta. No está hablando de que los tiene que odiar, que no los tiene que ver nunca más. Muchas veces tenemos que matar la cultura con la que venimos de casa. Mi Señor Padre, que está en la presencia del Señor hoy, que está ahí, tuvo una cultura que se la heredó su padre y a través de eso su abuelo otra vez, pero mucho de esa cultura que él tuvo a mí no me sirvió para tener una buena vida. Entonces tuve que matar esa cultura y con todo lo que eso representa para poder ser influenciado por una nueva cultura. Otro ambiente que genera tráfico de influencia son los amigos, y los amigos que puedas tener en cualquier parte. Y es increíble, el mejor chismoso del siglo XXI, ¿saben cómo se llama? Facebook. El Facebook es un chismoso fantástico porque nadie se enoja, pues. Es un chismoso legal. Y vos mirás cómo la gente le pone su corazón a un montón de cosas que parece que son interesantes, pero la Biblia dice que son caminos que no van a ningún lado. Es un laberinto. Y tenés que tener cuidado con cuánta energía vos absorbés de tus amigos, los grupos de amigos. Yo no estoy diciendo que no los tengas, los tenés que tener, pero tenés que ser consciente de qué energía es la que vos vas a manejar. Si la de ellos sobre tu vida o tu energía sobre la de tus amigos. Hay muchísima gente que el primer día de la semana, un domingo, en vez de estar en este lugar recibiendo a la vida y todo lo que eso representa, te salen con cosas: tengo actividad en tal parte. Mis amigos de tal parte organizaron. Señores, yo el domingo pasado a la mañana tenía una actividad en San Bernardino con todo pago. Le dije: ¿saben qué? Les pido perdón, no puedo estar, ya tengo un compromiso asumido, no lo puedo deshacer, estoy comprometido para todo el año. Y sabe que la gente lo entiende, pero muchas veces nosotros no tenemos el valor de decir no, y tenemos que aprender a decir que no, no porque la actividad esté mal, sino por el orden de tus prioridades. Y vos te vas, chupás esa energía y dejas de recibir esta. Tercero, compañeros de trabajo y colegas profesionales. Muchas actividades se organizan hoy en día y cada vez más tenés organizaciones que hacen eventos de cosas, y ese tipo de cosas te transmiten energía y te empezás a vincular con diferentes grupos y te van dando posición, te van dando lugar, te van dando esto, lo otro. Y cuidado con las luces. Señores, las luces te encandilan. Hay una sola luz que es verdadera y que te va a guiar por el buen camino. El resto de las luces son para tu ego. Y muchas veces por satisfacer el ego nos metemos en proyectos que no van a ningún lado. Otro ambiente que genera tráfico de influencias, compañeros de estudio. Yo tengo varios grupos en mi teléfono del WhatsApp de grupos de estudio.
del colegio y de otros lados. Es increíble la energía que hay ahí. Y muchas veces las personas se dejan absorber por eso. Y esa energía gobierna sus vidas. Y 5, actividades de interés general. Hay personas que se meten en la política, en los deportes, ONG. Y su energía tiene que ver con eso. Invierten ahí su vida. Como si la política fuera una fuente, como si el fútbol o algún deporte o la competencia fuera una fuente, y no lo es. Y no estoy diciendo que está mal, lo que estoy diciendo es que nos tenemos que despertar para que estas cosas no generen un tráfico ilegal de influencias en nuestras vidas. Y acá viene el punto 1, y te voy a tirar un concepto muy loco. Dios quiere que priorices y cuides tu etnosfera. ¿What? Tu etnosfera. Etnos, esfera. La esfera que hace a un grupo de personas. Te voy a explicar bien lo que es la etnosfera, para que entiendas el punto. La etnosfera podría definirse como la suma de todas las creencias, los pensamientos, sueños, ideas, inspiraciones e intuiciones que han cobrado forma en un ambiente determinado. En este caso llamado la familia de Dios. Esta es nuestra etnosfera. Somos un pueblo y estamos dentro de una esfera, de un ambiente donde intercambiamos energías y donde recibimos la energía perfecta del Creador. Y muchas veces no priorizar y cuidar tu etnosfera hace que eso se pervierta y que otras etnosferas, otros ambientes influyan en tu vida y que vos te pierdas cosas espectaculares. Y pregunta, ¿hay alguna etnosfera que está ocupando un lugar de privilegio? Considéralo. Y no tenés que responderlo ahora, es para que lo pienses. Porque la primera respuesta natural es no, ninguna, por favor. Pero realmente, tómate la semana para pensarlo. ¿Habrá alguna de esas 5? Pueden haber más. Ambiente, familia, amigos, trabajo, colegas. ¿Hay alguna etnosfera que está ocupando un lugar de privilegio en tu vida? Siguiente pregunta. ¿Quién te comparte su energía? Vos tenés que aprender a leer la energía de la gente. El Señor lo dice en su palabra. Este pueblo me alaba con sus labios, pero su corazón, su energía está lejos de mí. Hay gente que te va a alabar palabras vacías con la boca, pero su corazón está lejos de ti. No le importás en lo más mínimo, sino aquello que te pueden sacar, aquello para lo que servís. Y Dios no te trata de esa manera. Dios te trata por lo que sos, por lo que eres. Escuchen esto, ¿eres etnosféricamente hablando apto para convivir en esta etnosfera? ¿O todavía precisas un poco de toxígeno para seguir sobreviviendo? ¿Saben lo que es el toxígeno? No es el oxígeno. Y esta palabra no es un invento, esta palabra existe en el diccionario. Dice elemento que produce toxinas dentro de un ambiente, dentro de una etnosfera. Y me puse a pensar en esto y digo, wow, cosa que la mayoría de la gente absorbe toxígeno, toxinas. Lo único que tenés que hacer es prender la tele a las 7 de la mañana y ¿qué te tiran? Toxinas, toxígeno. Y eso invade el ambiente de tu casa, de tu cocina, de tu living. Y ya empezás a la mañana con una mala onda tremenda. Y empezás, hoy, esta mañana temprano, por curiosidad, resulta que va a venir a Paraguay este empresario quien inspiró una película de Will Smith que se llama En busca de la felicidad. Y me llamó mucho la atención los comentarios que pusieron abajo, se estaban quejando algunos del precio de las entradas. Y es increíble cómo la gente comparte su mala energía sin pedirle permiso a nadie. Y ponen toxinas en la red como si eso fuera gratis. Y hasta de eso te tenés que cuidar. Pregunta, ¿has identificado
cuál es tu atmósfera sustancial? Hay una atmósfera que es sustancial. Y cuando digo sustancial significa que es la parte más importante de algo, la sustancia. Esa sustancia es lo que determina tu vida de hoy y lo que va a pasar en el futuro, en poco tiempo y a largo plazo. Y la pregunta inteligente que vos te tenés que hacer ¿es esta mi atmósfera sustancial? ¿Es este el lugar? Miren lo que significa atmósfera, se lo leo de nuevo. La suma de todas las creencias, los pensamientos, los sueños, las ideas, inspiraciones e intuiciones. Todo eso es este lugar. Acá sabemos en lo que creemos. Ustedes saben cómo pensamos. Saben que tenemos sueños. Hay hospitales por construir aún. Hay centros de rehabilitación por construir aún. Hay un centro educativo muy diferente para preparar a la gente para el siglo XXI, muy distinto a cómo se está preparando por ahí. Y eso tiene que ver con una atmósfera y tenés que respirar ese aire. ¿Por qué Dios te quiere prosperar? Ponete a pensar. ¿O por qué Dios debería prosperarte? ¿Para tener una mejor casa y un mejor auto? Y yo decía, Señor, puedo tener una mejor casa, puedo tener un mejor auto, pero eso no va a variar en lo más mínimo mi nivel de satisfacción personal. ¿Será que vos podés decir eso? ¿Será que vos estás respirando en la atmósfera correcta y decir, Señor, con un auto del año 95 o con un 2014, 2015, si eso hace que varíe tu nivel de gratitud al Señor, podés esperar 30 años más que vas a seguir en el mismo nivel? Porque el Señor te va a dar conforme a tu plenitud en Él. Deleítate en el Señor. Significa vivir agradecido, está agradecido. Si tenés mucho, genial. Si tenés algo, genial. Si tenés poco, genial. ¿Cuántos suelen agradecer por todo lo que comieron en la semana? O por toda el agua que tomaron. Señores, quiero ver, ¿cuántos de los que están acá tienen el privilegio de bañarse por lo menos 2 veces por día? 3. Señores, eso en el siglo XXI es un lujo. Después del año 2050, vos le vas a contar a tus nietos, yo me bañaba 3 veces por día. ¡Abuelo! Señores, el Señor es bueno y tenemos que aprender a leer de su bondad. Ahora, punto 2, redondeando un poco todo lo que hablamos sobre leyes ilegales. Dios quiere que, punto 2, ese punto 1, lo repetimos. Ahí está. Dios quiere que estés por encima de las leyes ilegales. Y lo voy a decir bien para no tener ningún tipo de problema. No es que tenés que estar por encima de la ley. Dios quiere que estés por encima de las leyes ilegales. Que ya sea que los hombres o la cultura impusieron. Y vos tenés que empezar a detectar esos comportamientos sociológicos que tenemos como cultura y decir, esto está mal. Decía el pastor Pecos, tenemos que aprender a adorar, cantarle al Señor. Cantarle pero desde lo más profundo de nuestro ser, sin tener vergüenza. Las personas van a gritar en el estadio sin ningún tipo de vergüenza, impedimento. Y acá, y para el Señor, y eso es una traba mental, es una regalía que te dejó tu cultura, que sigue funcionando aunque no lo consideres. Ahora, ¿por qué te digo que Dios quiere que estés por encima de las leyes ilegales? Porque el maestro en uno de sus discursos, que todos son grandiosos, habló de 9 cosas. Habló de 9 cosas que nosotros tenemos que hacer para gobernar la ilegalidad de la cultura y de las leyes. Y dice así el maestro, le hice un resumen para no leérselo todo porque lo que me interesa es que ustedes vean finalmente qué es lo que dijo. Dijo, número 1, amen a sus enemigos, hagan el bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen,
Oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en la mejilla, ofrécele también la otra. Si alguien te quita la capa, déjale que se lleve tu camisa. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Señor, tenés una monedita y estamos acostumbrados a no darle nada. ¿Por qué no empezamos a preguntarle cuánto precisas? Te puedo asegurar que te vas a quedar sin un centavo en 3 semáforos. Pero es mental. Empezá por ahí. A cualquiera que te pida algo, dáselo. 8. Al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. 9. Den prestado sin esperar recibir nada a cambio. Palabras de Jesucristo, señores. Y nosotros vivimos en una cultura totalmente ilegal, de contramano con todo lo que dice acá. ¿Y saben qué? Meditando en esta palabra, encontré un pasaje que dije, no puede ser. Y como yo leo la Biblia en mi teléfono, cuando estudio, dije, seguro que la aplicación está mal. Entonces me fui a la Biblia de papel a ver si realmente era lo que decía. Y decía. Y después me puse a meditar en esto y dije, wow. Jesús habló de eso. Y miren lo que dice después de ese pasaje. Así será grande su recompensa y ustedes serán hijos del Dios Altísimo, que es también bondadoso con los desagradecidos y los malos. Y yo dije, espera un ratito, ¿cómo? Porque a nosotros nos programaron para entender de que Dios a los desagradecidos y a los malos, ¿qué hace? Los parte con un rayo, por lo menos. Si no se arrepiente el Señor, que pase un camión por arriba de él. Y de repente le vemos acá al maestro hablando de las verdaderas leyes que tienen que regir tu vida. Y encima les dice, hagan esto porque así son como su Padre. Tienen la misma esencia, la misma naturaleza, la misma energía. ¿Cuál es? Que aún Él es bueno con los desagradecidos y los malos. Él se pega el lujo de hacerlo. Él. ¿Y saben por qué? Y ayer estaba meditando en esto. ¿Cuál es la diferencia? Porque las tinieblas no tienen nada bueno que ofrecerte, solo su esencia. Las tinieblas solo te van a ofrecer tinieblas. Sin embargo, Dios se pega el lujo de ser bondadoso con los desagradecidos y con los malos. ¿Sabes por qué? Porque Dios no puede negar su esencia. Y eso es lo que Dios quiere que se produzca en tu vida, cuando te encuentres con una persona así. Y después me fui a leer algo que tiene que ver directamente con este pasaje. Y me fui a leer lo que el apóstol Pablo le estaba enseñando a los Gálatas. Y dice, hablando un poco de cómo gobernar estas leyes ilegales que nos rodean. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Decirle al que está a tu lado, estoy sobre la ley. Y no soy ilegal. De eso está hablando, señores. Nosotros tenemos que estar por encima de la ley, de la cultura, de las leyes ilegales que te las imponen cuando sos chico y tu cerebro sigue funcionando. ¿Y saben qué? Cuando leí este pasaje, dije, momento, acá el apóstol Pablo habla de que los frutos, el fruto del Espíritu Santo son 9. Y Jesús, cuando estaba hablando a sus discípulos y le dijo que tenían que estar de contramano con la cultura, también les dio 9. Y me puse a leer y encontré lo que se llama la perfecta energía armónica de Dios. Agarré el libro de San Lucas, capítulo 6, y agarré Gálatas 5:22. Y de repente hice una con flecha.
Una con flecha a las palabras. Y fue impresionante lo que encontré. Jesús dijo, amen a sus enemigos. ¿Cómo se ama a los enemigos? ¿Qué precisas? Amor. Jesús le está diciendo a sus discípulos, amen a sus enemigos. El apóstol Pablo le está diciendo, el fruto del Espíritu Santo es amor. Jesús después dijo, hagan el bien a quienes los odian. ¿Cómo hacerle el bien a quien te odia? Solo con la bondad. Solo si logras generar bondad dentro tuyo. Vos vas a encontrar a lo largo de tu vida personas que vos por hacer el bien te van a odiar. ¿Y qué te dice el maestro? Hacerles el bien. No importa que te odien, vos no estás en esa frecuencia, en ese nivel bajo de energía. Que la bondad fluya. Fluya. Tercero, bendigan a quienes los maldicen. Y el apóstol Pablo habla de la fidelidad. ¿Y por qué el Señor te dice bendecí a los que te maldicen? ¿Porque tenés que ser fieles con ellos? No, porque vos tenés que ser fiel con tu esencia. Porque aún en tu esencia, a los desagradecidos y a los malos, vos los bendecís. Porque si a un desagradecido y malo, vos le soltás una palabra de bienestar, lo vas a atar al bienestar. Y le pueden pasar dos cosas. O se entrega al bienestar o se muere. Así de poderoso es. Por eso que el Señor te está diciendo, bendecí, no te conectes con esa energía, es toxígeno, cuida tu atmósfera. Después el maestro dijo, oren por quienes los insultan. Y esto te tiene que servir en Mariscal López y San Martín a las 4 de la tarde. Cuando se te atraviesa un colectivo o cuando alguien te insulta y la primera reacción es, andate Alá. Y el apóstol Pablo, cuando dice dominio propio, cuando te insultan, ¿qué es lo primero que tenés que hacer? Dominarte. Y después que dominás, porque ¿a quién le insultan? ¿Te están insultando a vos? No, tu ego es el que se va a ofender. Tu ego es el que quiere responder y darse el lujo de decirle, le dije todo lo que tenía en mi corazón. Me siento bien, bien con mucho toxígeno. Eso es lo que la gente comúnmente cree. Oren por quienes los insultan, dominio propio. Te mandó a ese lugar, ora por esa persona. Señor, que en el camino te encuentre. Señor, deseos de bien. Si alguien te pega en la mejilla, ofrécele también la otra. ¿Y cómo se hace eso? Con humildad. Yo quiero ver si alguno de nosotros nos pegan en una mejilla, ¿cómo reaccionamos? ¿Te imaginas? Flaco, me pegaste mal, ¿me puedes pegar mejor de este lado? Humildad. Pero ¿cuál es el concepto? ¿Sí? Que si una persona hace algo que te pega en alguna parte de tu ser, no te defiendas. Deja que lo siga haciendo. Eso no debería afectar en nada a tu esencia. Para eso se precisa humildad. Y sabes que cuando vos reaccionás, volvemos un ratito ahí, cuando vos reaccionás con humildad, vos te enfocás en la persona, no en lo que la persona te está diciendo. Lo que la persona te está diciendo o te está pegando, eso es lo que no vale, lo que vale es la persona, no sus acciones. Vos estás en contra de lo que hizo, no de lo que la persona es. 6, el maestro dijo, si alguien te quita la capa, déjale que se lleve tu camisa. Y para eso se requiere la amabilidad. Imagínate, la palabra amabilidad, como nos enseñaba nuestro querido pastor, es la capacidad de hacerse amar. Y si alguien te roba la capa para abrigarse, pregúntale, ¿necesitas algo más? ¿Cuál es la respuesta natural nuestra? ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Ladrón!
Y me encanta porque la Biblia del Señor el tema del robo lo trata muy por arriba. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje para con sus manos darle a los demás, a otros. Señores, hacete querer. Cuando vos tenés esa energía que viene de la fuente de la vida y alguien te pide algo, ofrecerle algo más. Y vos sabés que estudiando el tema de uno de los tantos temas que me gusta estudiar, que tiene que ver con el comportamiento de los seres humanos, en un caso específico, en Estados Unidos, en una cárcel se escapó un asesino en serie. Ese asesino en serie apareció sentado en el borde de la cama de una señora que tenía como 75 años. Este señor estaba mojado. La señora había escuchado que se había escapado un preso muy peligroso. Esa señora estaba con su nieta en la casa. Y cuando la señora se despierta y lo ve, ¿saben lo que hace? Le dice, escuchen, este es un caso verídico, le dice, seguro que tenés frío, mi hijo, en paraguayo. Tengo sopa caliente en la cocina, acompáñame por favor. La señora se incorporó, se puso las sandalias y salió del cuarto, el tipo en el cuarto. Se puso a calentarle la sopa. Después que el tipo tomó toda la sopa, le sirvió un segundo plato. Lo alimentó, le trajo ropa seca y lo acomodó en el living de la casa. Y se fue y le dijo, me voy a dormir hasta mañana. Esa señora sabía quién estaba en su casa. A la mañana siguiente, 2 o 3 casas al costado de esa casa apareció una familia toda asesinada. Y me llama mucho la atención la manera en cómo esa señora le trató a ese delincuente. No solamente le dio la capa, le dio comida, lo abrigó, lo cambió, lo dejó dormir por encima de la ley. 7, a cualquiera que te pida algo, dáselo. Y uno de los frutos del Espíritu Santo es decirlo, ¿cómo cuesta la alegría? ¿Y saben por qué tiene que ver la alegría con eso? Porque Dios dice que ama al que da con alegría. Así que la próxima vez que estés en el semáforo, inspirate en la actitud de nuestro querido pastor. Tenés que dar con alegría. ¡No! Yo a veces no tengo y les pido perdón por no tener, porque te pasa. Pero cuando des, no en el semáforo solamente, cuando te toque dar en la vida, dalo con alegría. Si no, seguí nomás con la ley natural, que ahí no hay recompensa. 8, al que te pida lo que es tuyo, no se lo reclames. Yo me crié en una cultura que todos los sábados salía un aviso en la televisión que decía, reclámelo con el diario del domingo. Y vos sabés que eso, he escuchado una y otra vez, 52 semanas por año, por lo menos por 10 años, esa palabra reclamo forma parte de tu vida. Y nos volvemos nosotros adictos al reclamo. Y vivimos en una cultura que todo lo reclama. Pero vos tal cosa, pero vos tal otra, pero vos hiciste esto. No sé si alguna vez alguien discutió con su pareja acá. ¿Cómo empiezan las discusiones? Nadie sabe cómo empieza, pero creo que todos sabemos cómo termina. ¿Por qué? Porque las personas empiezan a reclamar. Y Jesús dijo, señores, al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Y eso tiene que ver con estar en paz. ¿Sabe por qué? Yo no estoy diciendo de que vos dejes que te ultrajen. Tenés que ser también, esto lo tenés que leer con inteligencia. Pero el concepto acá es que no pierdas la paz por algo que no te devolvieron. Prestaste algo y te lo rompieron, está en paz. Señores, cuando yo presto un auto, voy a poner un ejemplo. Si vos venís a mí a pedirme algo y yo te lo presto, ¿sí? No te lo voy a reclamar. Al 2x3 tengo que prestar un auto, para la razón que sea. Inclusive a veces porque uno no puede hacer algo que tiene que hacer. O a veces te dicen, ¿me puede prestar el auto para tal? No hay problema. Si yo te presto mi auto, quiero que sepas
que me lo podés no devolver, que también está todo bien, porque nuestra amistad vale más que un auto. Con mucho gusto, pastor. Sin ningún problema. No se hagan los vivos, Pero si yo te lo presto, me lo podés romper. Lleve cuando usted quiera. Ya le veo la cara a alguno acá. Ese es de colección, hay que cuidarlo. El concepto es que, ¿sabes qué? Yo no dependo de eso para estar en paz. Se te rompió y está todo bien. Entonces, si yo sé que me voy a perjudicar, si te lo presto y lo voy a precisar, entonces te explico y te digo, mira, ahora no te lo puedo prestar porque lo preciso, porque no puedo correr el riesgo de que algo pase. Pero si te lo presto, anda tranquilo, que si te chocan, te roban el auto, está todo bien. Yo me acuerdo que cuando era chico yo me lastimaba, ¿sí? Y mi papá me pegaba. Esa era la cultura. Pero mira que sos un salame, ¿cómo te vas a lastimar? ¡Ping! Pero papá, me lastimé. Y nunca entendí eso. Y es normal en nuestra cultura. O cuando rompíamos algo, ligábamos. Y nosotros tenemos que estar sobre esas leyes. Si prestas algo, no lo reclames. Está en paz. Prestaste un libro, está en paz. Ahora, vos tenés que ser, como dije recién, cuidadoso con lo que compartís. Hay cosas que no se comparten. Por ejemplo, mi esposa no se comparte. Está todo muy lindo con compartir, pero vos tenés que saber qué compartís y qué no. Por favor. 8, 9. Den prestado sin esperar recibir nada a cambio. Den prestado sin esperar recibir nada a cambio. Porque el que le presta al que necesita, ¿a quién le presta? Entonces cuando alguien te viene a pedir prestado algo que necesita, le decís, Señor, te voy a hacer un préstamo. Al Señor uno le presta. ¿Y sabes lo que dice acá en Gálatas? Paciencia. Vos no tenés que prestar las cosas o dar las cosas esperando recibir algo a cambio. Mirá, señores, mirá que yo di a tu obra, mirá que yo pagué 15 ladrillos, mirá que yo compré un metro de estacionamiento, mirá, Señor, que mirá, rompiste el espíritu. Vos no podés dar para pedir, vos tenés que dar porque la naturaleza del Padre es la generosidad y el Señor se va a conectar con los generosos, no con los avaros. Esa energía del generoso se te tiene que manifestar. Y cuando se te manifieste, vos vas a dar. Y vas a saber esperar con paciencia el tiempo para cosechar. Y es impresionante cómo lo que dijo el maestro en Lucas 6 y lo que está en Gálatas 5:22 está perfectamente en armonía. Esa es la perfecta energía armónica de Dios. Dios quiere que estés por encima de la ley, porque contra tales cosas, con esa energía, no hay ley que las condene. Dios quiere que estés por encima de las leyes ilegales. Vamos directamente a seguir con esta serie que tiene que ver con nuestras leyes ilegales. Y la semana pasada les hablé básicamente de leyes culturales que nosotros aceptamos como si fueran normales, pero muchas veces la práctica de esas leyes nos pone en contraposición con lo que es la energía de Dios, con lo que es su esencia. Hablamos de la ley del ñembotabú, de hacerse el tonto, la ley del más fuerte o aún la ley del más vivo. Y vimos que ese tipo de leyes que aceptamos muchas veces van de contramano. Y hoy, a modo de introducción, te voy a hablar de 3 leyes y después de una cuarta que sí es mucho más peligrosa. Quiero hablar un poco de lo que es el concepto de la ley del aborto. Tenemos leyes que protegen los animales, pero tenemos una ley o un proyecto de ley que quiere legalizar el asesinato. Y es increíble cómo nosotros los seres humanos encontramos explicaciones para justificar algo injustificable. Y por más de que en muchos países, inclusive en Estados Unidos, a través de una manipulación de la justicia, allá en la década del 70 se haya llegado a aprobar una ley
no quiere decir que esté bien. Para ser consumido no quiere decir que todo, que te conviene, que todo eso lo podés consumir gratis. Se estima que esta generación de niños que nació entre 1990 y 2000 y 2000 y 2010, es muy posible que tenga entre 10 y 15 años menos de vida por los problemas que hoy ya tienen de salud. Y esa es una realidad y es una ley ilegal que no exista un control sobre eso. Es una epidemia legal. Otra ley ilegal son las guerras legales y conflictos justificados. Para muchas personas, obtener las cosas a través de los conflictos es normal. Sus padres lo hicieron porque lo hicieron sus abuelos y así sigue el mismo círculo vicioso. Y es increíble cuando te pones a hablar con las personas cómo encuentran justificación para pelearse y para conseguir cosas. Y te hago una pregunta, ¿te has puesto a pensar cuánto cuesta un conflicto? ¿Cuánto cuesta una pelea? Una pelea no es una discusión, un conflicto no es una discusión. Me encanta lo que dice Jacques Attali en el diccionario del siglo XXI sobre esto. Los hombres se pelearán por cualquier clase de valor cada vez que tengan que compartirlo. Esa es la naturaleza humana. Bien. Y nosotros tenemos que ser conscientes de esas cosas porque esas cosas van en contra de la esencia de Dios. Y hablamos el año pasado in extenso sobre eso. Otra ley ilegal son los alimentos sin ley y es una epidemia legal. ¿Y por qué digo alimentos sin ley? Porque el 75 a 80% de los alimentos que se venden en los supermercados, en los almacenes y en nuestro país nos hacen mal. Y estaba mirando un documental por tercera vez ya en estos días y el doctor, le quiero leer una frase del doctor Harvey Card, lo que él dice sobre lo que está pasando en Estados Unidos con los niños. Y miren lo que él dice. Si una nación extranjera estuviera causando que nuestros hijos sean obesos y que eso afectara su salud y su felicidad haciendo que se depriman y que tengan baja autoestima, si una nación extranjera hiciera eso a nuestros hijos, probablemente tendríamos una guerra porque defenderíamos nuestras familias. Y es increíble cómo él hace esa connotación de mostrar lo que está haciendo la industria de alimentos con los niños en Estados Unidos. Y eso es una ley ilegal, el hecho de que todo esté disponible. Utilización abusiva o ilegal de la posición social o política con el fin de conseguir beneficios o ventajas. Y me llama mucho la atención cómo nosotros a veces somos víctimas de esta ley ilegal del tráfico de influencias y pensamos que eso no nos afecta porque no estamos en una posición de privilegio como los políticos. Y señores, tráfico de influencia nosotros tenemos todos los días. Las personas hacen eso todo el tiempo, no solo en la política. Las personas trafican su mala onda y te la tiran en la cara sin pedirte permiso. ¿Conocen ustedes personas mala onda? Es como que está infectado el planeta de gente con mala energía. Ahora, uno debe tener cuidado en los ambientes que se mueve porque esos generan influencias dentro de ti. Y te quiero hablar de 5 ambientes que generan tráfico de influencia. En primer lugar, la familia parental. La familia parental genera un tráfico de influencia impresionante. Por eso que el Señor le dijo a Abraham, cortá los lazos. Cortá el lazo, cortá la teta. No está hablando de que los tiene que odiar, que no los tiene que ver nunca más. Muchas veces tenemos que matar la cultura con la que... Lo está diciendo este economista, que es un hombre que está entendido en los tiempos, que está diciendo, señores, la humanidad no tiene remedio. Cada vez que tengamos que compartir algo nos vamos a pelear. Y acá es donde entra la palabra de Dios que te revela el valor que tiene compartir. Nosotros tenemos una ley cultural que dice, el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Pero ¿saben qué dice Dios? Es como que Dios dice, vamos a ajustar esto. El que comparte se queda con la mejor parte. Porque cuando vos compartís, vos estás sembrando una semilla. Y dice Dios que Dios da pan al que come y semilla al que siembra. El que parte y reparte y se queda con la mejor parte, se queda con el pan.
pero el que comparte se queda con la semilla y la semilla nadie te la puede robar, es tuya y tú la vas a cosechar. Ahora, quiero hablarte un poco de una ley que nosotros estamos muy acostumbrados, y acá voy a profundizar en el tema, eso fue a modo de introducción. Te quiero hablar de una ley que nosotros muchas veces la asociamos solamente con la política y que tiene que ver con el tráfico de influencias. Y dice el diccionario